vamos así. Profesor Mesa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Un gusto. Es un placer verlo. Encantado, igualmente. Saludos a todos los compañeros del panel. Bien, ¿cómo es esto de... hoy es el día, no desconocía, disculpe mi ignorancia, el Día Internacional para poner fin a la impunidad. Charlamos un ratito. Sí. Bueno, era nuestro anhelo hoy recordar un poco esta fecha, que efectivamente, como dice Jorge, no tiene tanto conocimiento público. Sea válido aprovechar este medio para hacerlo. Es el 2 de noviembre, declarado por la ONU, por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ha sido declarado el Día Internacional, en épocas recientes, en diciembre del 2013, el Día Internacional de la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos contra quienes ejercen esta significativa profesión que es el periodismo. Esa fecha un poco se tomó en diciembre del 2013, como decíamos, en conmemoración o en homenaje a la muerte de dos periodistas franceses que en ese momento estaban cubriendo parte de la vida interna muy en conflicto de uno de los países de África Occidental, que es Mali. ¿Sí? Creo que los nombres de ellos son, ahí están, Claude Berlon y Ghislaine Dupont. Fueron dos casos muy famosos, eran periodistas de radio, de la RFI, la Radio France International, y que estaban cubriendo notas en un país con considerables turbulencias, y ellos en alguna medida fueron víctimas de la lucha de determinados grupos étnicos, como sucede en muchos países de África, enfrentados con hostilidades de alto vuelo y que en no pocas ocasiones resuelven sus problemas con armas en la mano. Es terrible esa situación. Bueno, la ONU tomó esa decisión y desde esa fecha, diciembre un mes después, porque eso sucedió un 2 de noviembre del 2013, un mes más tarde, prácticamente, un poco más tarde, la ONU toma esta decisión de honrar la memoria de todos aquellos periodistas que en el ejercicio de su función, bregando por la libertad de expresión, bregando por la libertad de prensa, son muertos, fallecen en países que están en situación de conflictos armados, en países que están en condición de situaciones de paz, y sin embargo, este oficio que hoy día prácticamente es considerado un oficio de alto riesgo, porque efectivamente no pocos de ellos, por ahí corresponsales de guerras, corresponsales en situaciones de conflicto, son muertos, y la verdad que yo debo decirlo, ahora me he dedicado un poco, desde hace un tiempito, a investigar este tema porque sabía que le íbamos a dedicar un tiempo, y también, al igual que ustedes, me llama la atención la cantidad, se declaran 1000 muertos en los últimos 12 años de periodistas en muchos lugares del planeta. Si por ahí me permiten, yo estuve leyendo algunas estadísticas, particularmente en la zona de Medio Oriente, en la zona del sudeste asiático, en la zona del Caribe, acá en nuestra América Latina, son los lugares donde se han registrado estos altos índices de riesgo de vida para profesionales del periodismo. Profe, en lo que va del año en México, según informa la página DW, la página estatal del canal estatal alemán, en lo que va del año en México murieron 11 periodistas, o asesinaron a 11 periodistas. Asesinaron a 11 periodistas. Yo también, efectivamente, Roberto, estuve mirando estadísticas un poco con motivo de enriquecer esta columna, y efectivamente las últimas informaciones e investigaciones declaran que México, en América Latina, es uno de los países con más altos índices, y la India, en Asia, es otro de los países con muy elevados índices de muertos, de asesinados, en estos últimos tiempos. Así que a mí me parecía prudente honrar la memoria y, por cierto, bregar, porque el ejercicio de la profesión del periodismo se desarrolle en las condiciones de seguridad que es menester para que realmente este oficio, que en alguna medida es reconocido como un basamento de la democracia, se pueda ejercer en condiciones de seguridad. Nosotros tenemos el caso de Cabezas. Bueno, yo precisamente, Eli, ya me das pie, pensaba el día de hoy honrar dos figuras. Una de ellas, José Luis Cabeza, allá por enero de 1997, que como bien recuerda Eli,
sería un periodista que paga con su vida por efectivamente ejercer a conciencia y con una considerable cuota de coraje cívico, ejercer el derecho a investigar actos de corrupción en una década, como fue la década del 90, sospechada al igual que una década como estos 4 años que estamos viviendo, donde ha habido muchas políticas neoliberales, que en no pocas ocasiones han escondido hechos de corrupción de alto vuelo, y José Luis Cabeza es una de las víctimas emblemáticas acá en la historia del periodismo en la Argentina, precisamente por haberse atrevido a investigar un poco esos hechos de corrupción que, como recordarán, en aquel entonces se los relacionaba fuertemente con el ejercicio del poder político. Sí, señor. Y como ahí está en la imagen, a quien otro que queríamos honrar el día de hoy, es una figura también emblemática, muy conocida, que es la de Rodolfo Walsh, a quien le toca morir allá el 25 de marzo de 1977, un día después del primer aniversario de aquel fatídico golpe del 24 de marzo, por haberse atrevido a hacer esa famosa carta a la Junta, en la cual él, como escritor, como poeta, como militante político, condena duramente todo lo que ya venía sucediendo en ese escaso año de dictadura. Y pagó con su vida, y es hoy día uno de los desaparecidos que nosotros honramos nuestros 24 de marzo y siempre que la oportunidad se presta. Y no tenemos que olvidarnos, no recuerdo, pero si pueden buscar porque es un nombre en alemán, nosotros el día del camarógrafo se honra al camarógrafo argentino que filmó su muerte, que sacó la foto de su muerte de su asesino, que fue en el Palacio de la Moneda, allá en el golpe, exacto, en los días previos, creo que la jornada previa, el antegolpe sería, ¿no? El golpe previo, cuando lo destituyen a Allende. Fue un periodista argentino, un fotógrafo argentino, porque da la casualidad de que la gran mayoría son fotógrafos o camarógrafos. Los periodistas gráficos son los más asesinados que puede haber, ¿no? Claro, el fotoperiodismo es el que tiene más problemas. Pero en el caso de México puntualmente, a nosotros en una capacitación que tuvimos los trabajadores de Chaco TV en Buenos Aires con el canal de Francia, una de las corresponsales vivía en México. Es una chica francesa que vivía en México y ella cuenta que al momento de hacer las notas, ella puntualmente vivía en Veracruz, uno de los lugares más complejos en cuanto al narcotráfico y la corrupción. Mientras ella estaba haciendo la nota, hay algo que se denomina orejas, que son personas que mandan los líderes narcos a escuchar. Entonces ella estaba haciendo la nota y esta persona se ponía entre ella y el entrevistado con un celular a filmar, y filmaba uno, filmaba al otro, y le decía, filme, hable, tranquilo. Pero ellos filman qué es lo que se dice y cómo se trabaja. Y es por eso que México es uno de los países con la mayor tasa. Después de Filipinas, según el informe que estaba describiendo, después de Filipinas, que está hace tiempo con una dictadura, es México el país con más periodistas asesinados. Se ha válido recordar, Jorge, Roberto, Eli, que, a mí me parece muy importante que honremos la memoria de aquellos que ejerciendo una profesión tan noble y tan importante para la democracia como el periodismo se han reconocido. Pero también quiero decir de que sea un momento propicio para hablar en términos de geopolítica, que el respeto a la autodeterminación de los pueblos también es un hecho muy importante. Y ustedes dirán, ¿y por qué el profe se mete con esto? Porque me tomé el trabajito de investigar un poco la historia de la muerte de estos dos periodistas franceses y sea válido recordar en qué situación se da. Mali es una situación, es un país con procesos democráticos muy inestables, quizás peores que la inestabilidad que teníamos nosotros en el siglo pasado en nuestra América Latina, y poco tiempo antes se había dado un golpe de Estado que venía a interrumpir el proceso democrático de Mali. Se genera por problemas étnicos mucha situación de conflictos armados, razón por la cual un país con vieja historia colonialista en África, como es Francia, toma la decisión de participar. Y se ha válido decir que en el momento en que se da este incidente, había tropas invasoras en Francia, tropas invasoras francesas en Mali. Razón por la cual es un poco, eso no implica en absoluto que nadie que esté ejerciendo la profesión de periodista y lo haga de manera objetiva tenga por qué ser objeto de una hostilidad, una agresión y una violencia de esas características. Pero sea válido decir como reflexión para todos los pueblos del mundo, que el respeto a la autodeterminación de los pueblos también es algo que genera
cierta cuota de tranquilidad democrática, de tranquilidad cultural en aquellos países que en no pocas ocasiones se han visto sometidos a la vejación de su derecho a la autodeterminación. Y además tenemos que destacar que la gran mayoría de las víctimas, por no decir el 100%, son personas que están informando precisamente contra los sistemas opresores. Siempre caen quienes, digamos, que están luchando o que están mostrando al mundo los actos de violencia, caen por efecto de los violentos. Y se ha valido decir también, Jorge, que si bien nosotros en los últimos... Sí queremos honrar el día de hoy a todos aquellos compañeros que en el noble oficio del periodismo, en no pocas ocasiones, por denunciar de manera muy objetiva las causas que generan, o las consecuencias que generan sobre nuestros pueblos latinoamericanos los proyectos neoliberales, no pocos de ellos han perdido su trabajo, han sido perseguidos, se ha coartado el derecho a la libertad de prensa, se ha coartado el derecho a la expresión. Así que también sea válido hoy, o el 2 de noviembre, recordar a esos compañeros periodistas argentinos que en estos días han sido víctimas de ejercer su profesión de periodismo con un criterio medianamente libre e independiente y arrogándose el derecho a juzgar con cierta objetividad las consecuencias graves que a veces generan en muchos países del mundo la aplicación de políticas neoliberales. Leonardo Henriksen se llama el camarógrafo asesinado en 1973 en Chile. Y a los compañeros desaparecidos durante la dictadura militar, que fueron muchos los desaparecidos. Muchísimos. Programas enteros han desaparecido, los sacaron del aire de radio muy famosa. Profe, la actividad para ir cerrando, o sea, la actividad que tenemos en... Quería robarle unos minutitos, por favor. Porque en estos, hoy, desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, estamos transitando un camino que nos alegra. Se ha presentado el día de ayer en la UNCAUS, hemos presentado hoy en el CEJ, en el Centro de Estudios Judiciales, y se está presentando en estos momentos en el barrio Toba, en el centro comunitario del barrio Toba, el libro que surgió como corolario del Congreso, el segundo Congreso Internacional de Derecho Indígena que realizamos desde la Subsecretaría el año pasado, en el año 2018, que como ustedes recordarán fue un evento de considerable peso. Todas esas ponencias, todos esos debates sobre el tema de derecho constitucional o indígena se han expresado en un libro que ha sido presentado el día de hoy por el doctor Julio García, el coordinador de ese evento, con la presencia de algunos invitados, entre ellos la doctora Paula Barberis, que viene desde la Comisión de la Diversidad del Ministerio Público Nacional de la Defensoría. Así que ustedes estuvieron presentes, porque los he visto. Desde ya nuestro agradecimiento a Chaco TV, como siempre, por haber ayudado a cubrir y a informar a la opinión pública sobre un hecho de considerable relevancia. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. A ustedes.